Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de fractura sacra. Los objetivos de la clase es una breve reseña anatómica y una descripción del plexo sacro, que es importante en este tipo de fractura, conocimiento general de la fractura sacra en contexto de politrauma, manejo y tratamiento, eh, y las opciones quirúrgicas disponibles, ¿sí? Rápidamente, pues ya lo vimos, la anatomía del sacro es compuesto por la fusión de 5 vértebras sacras, 4 agujeros de conjunción por donde emergen las raíces sacras. Hacia atrás vemos el canal sacro y el hiato sacro, importante por donde transcurren también las raíces. Es importante conocer un poco lo que es a nivel ligamentario, porque es lo que da la estabilidad a la pelvis a nivel posterior, y está compuesto por el ligamento sacroiliaco anterior, pero el mayor responsable de la estabilidad es el ligamento sacroiliaco posterior, ayudado también por el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Tiene muy buena irrigación, tanto venosa como arterial, que esto hace que cuando hay un trauma de alta energía, el principal responsable, digamos, de la principal complicación, que es el shock hipovolémico. Rápidamente, el plexo sacro está formado por la unión de las raíces anteriores y posteriores, desde L4 a S3, formando el tronco lumbosacro, que luego se unen para formar lo que es nervio ciático, en sus dos partes, en la parte tibial y en la parte peronea. También da otra rama importante que se ven afectadas en el trauma con fractura sacra, como es el nervio pudendo, guanococciquio, que generan impotencia funcional, disfunción vesical, intestinal, etc. En cuanto a la etiología y a la epidemiología, son fracturas poco diagnosticadas y habitualmente maltratadas. El 60% no se diagnostican inicialmente. Habitualmente se asocia a fractura de pelvis, es lo más común, sobre todo del anillo, en la parte anterior del anillo. Rara vez son aisladas y tiene una distribución etaria bimodal. En los jóvenes un trauma de alta energía y en los adultos habitualmente asociado a la osteoporosis, caída de propia altura. La incidencia es 19,35 cada 100.000 habitantes año y está asociado a lesión neurológica en un 25% de los casos, que eso no es algo menor, ya que genera mucho déficit. El principal factor pronóstico de gravedad es la lesión neurológica al ingreso, y es importante identificarla y tratarlas porque las fracturas maltratadas pueden generar déficit de miembro inferior por lesión nerviosa, disfunción vesical, hipotencia sexual, disfunción intestinal, que generan mucha limitación y discapacidad del paciente. Clasificación se pueden dividir en 3 grupos. Este artículo es una revisión donde habla de la clasificación sobre todo, y la divide en 3 grandes grupos. Fractura asociado a lesiones del anillo pélvico, fracturas que afectan la unión lumbosacra y fracturas intrínsecas al sacro. La fractura asociada al anillo pélvico, como ya lo vimos, no hace falta repetirlo, son las clasificaciones AO, de Young-Burgess, Le Tournelle, que ya hemos estudiado. Las fracturas que afectan a la unión lumbosacra es la clasificación de Isler y tienen 3 grupos. El grupo A, que son las que afectan a la unión lateral, a la unión facetaria 5-1. Habitualmente son fracturas estables. La del grupo D son fracturas que afectan a la unión facetaria 5-1, que suelen generar una lesión en la raíz L5 habitualmente. Y las fracturas tipo C son fracturas súper inestables que generan una lesión a nivel del canal espinal y el arco neural, ¿sí? Este siempre requiere un tratamiento quirúrgico. Las fracturas intrínsecas del sacro, el tercer grupo, tenemos la clasificación de Dennis, que es la más conocida y desarrollada por Dennis, en la cual la divide en 3 grupos, o en 3 zonas. La zona 1 son fracturas transalares, que es la localización más frecuente, y genera lesión nerviosa habitualmente en el 6% de los casos. La zona 2, que es el área transforaminal, porque afecta justo a los forámenes de salida del nervio. El segundo en frecuencia puede ser inestable si es por deslizamiento vertical o con minuta, y genera una lesión nerviosa en el 30% de los casos. Y la zona 3, que es la más grave, mal pronóstico, son muy inestables, es la zona central y genera lesión nerviosa en el 65% de los casos. Esta zona, a su vez, se subclasifica en Roy-Camille, que tiene 4 tipos. La tipo 1 son fractura angulada sin desplazamiento, la tipo 2 angulada con desplazamiento anterior, la tipo 3 ya hay una luxación con desplazamiento completo de los segmentos, y la tipo 4 hay una conminución de uno de los segmentos sacros,
también que esto es de gravedad, porque habitualmente acompaña de lesión nerviosa. Y por último, hay unas formas especiales de fractura sacra que generan disociación lumbopélvica, como son, la han clasificado de acuerdo a la letra que se asemejan. Son fractura en H, fractura en U, fractura en lambda y fractura en T. Esta es una resonancia donde muestra una fractura en U y una donde muestra una fractura en H del sacro que genera una disociación lumbopélvica. Son fracturas graves y de mucha inestabilidad en multiplanar. Al examen físico siempre es importante una valoración completa, protocolo ATLS, como ya lo vimos en clase pasada. Siempre valorar los tejidos blandos de la zona pélvica y el periné para descartar lesiones ocultas, sobre todo el Morel-Lavalle, que es frecuente en esta zona, que requiere un tratamiento quirúrgico de entrada, y una exploración minuciosa neurológica, y dejar siempre sentado en la historia clínica. Explorar la función motora y la sensibilidad de las raíces sacras, donde vemos habitualmente la zona donde afecta, bueno, todo lo que es sensibilidad del periné, la región del ano y los genitales masculinos y femeninos, la exploración rectal, el esfínter, reflejo cremasteriano y bulbo cavernoso por afectación del nervio pudendo, que es de la raíz S2 a la S4, y a las mujeres siempre es un examen ginecológico para descartar lesión asociada del aparato genital femenino. En cuanto al diagnóstico, habitualmente, inicialmente, se puede hacer una radiografía, pero solo muestra el 30% de las fracturas sacras. Se usa la radiografía en outlet, radiografía en inlet. El inlet es buena para ver la totalidad del sacro y se ve bien la unión sacroilíaca, pero el gol estándar es la tomografía y especialmente con reconstrucción 3D, que esto permite hacer un planning prequirúrgico y con eso elegir el material a utilizar para la cirugía, ¿sí? Resonancia habitualmente no se usa en algunas oportunidades para ver si sospechamos de alguna lesión nerviosa para poder estudiarla. En cuanto al tratamiento de estas fracturas, hay distintos tipos de tratamiento. El tratamiento conservador rara vez se utiliza. Son para fracturas no desplazadas, sin déficit neurológico o fractura por osteoporosis. Son muy infrecuentes. Y el tratamiento consiste en soporte de peso progresivo, utilizando andador, muleta para descarga del peso y eventualmente ortesis, como por ejemplo los corsets. Habitualmente es quirúrgico y es más frecuente. Cuando son las indicaciones, cuando tiene inestabilidad, fractura desplazada de más de 1 centímetro, cualquier fractura con lesión neurológica, dolor persistente tras el tratamiento conservador o compromiso de partes blandas. Técnica quirúrgica, hay un montón de técnicas descritas. No hay una evidencia clara sobre un gol estándar para el tratamiento de la fractura sacra. Y ahora en esta clase vamos a ver las 3 técnicas que tenemos a nuestro alcance, la que habitualmente utilizamos y la que tenemos que estar familiarizados. La más común y la que habitualmente se utiliza y cada vez está mayor en auge, que es la colocación de tornillos percutáneos sacroilíacos, que ya la clase pasada hablamos bien cómo es la técnica de colocación. Sabemos que esto disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la pérdida sanguínea y menor lesión de partes blandas en comparación a la técnica abierta, por eso cada vez está en auge. Tiene indicaciones precisas como inestabilidad pélvica, luxación sacroilíaca, disociación espinopélvica, pero asociada a una artrodesis lumbopélvica, que ya lo vamos a ver más adelante, o a la fractura sacra sin compromiso ni fragmento libre. Las contraindicaciones, una infección activa de la zona por lesión del politrauma, dismorfismo sacro severo, que habitualmente se utiliza placa, que ya lo vamos a ver, obesidad mórbida, fractura sacro-horizontal o fractura crónica. Es importante, lo único que vamos a hablar de la técnica es tener en cuenta la proximidad al tronco lumbo sacro, a la arteria glútea superior y a los vasos ilíacos. En este trabajo que recién mostré, es un trabajo que hacen en la morgue, de lo cual muestran la entrada del tornillo sacroilíaco y la relación directa que tiene con la raíz L5, con el tronco lumbo sacro en realidad, y con los vasos ilíacos. Comprueban que más o menos está a 1,5 milímetros, entre 1 y 1,5 la raíz, y el vaso ilíaco entre 2,6 a 3 milímetros. Por lo tanto, si nosotros no encontramos bien el sitio de entrada y no vamos hacia anterior, podemos generar una lesión tanto en la raíz nerviosa como en los vasos ilíacos. A veces la lesión en la raíz nerviosa puede ser recuperable, puede generar una praxia, pero en los vasos ilíacos requiere a veces la intervención para parar el sangrado, ¿sí?
Esta es la forma como quedan. Se pueden colocar en forma bilateral o en forma unilateral. Siempre se recomienda colocar 2 tornillos, ¿sí? Otra de las formas de hacer una osteosíntesis es utilizando una placa, una banda de tensión posterior, también está descrito, que esto proporciona una reconstrucción posterior estable para fracturas complejas. El principio de la banda de tensión es restaura la tensión de la estructura osteoligamentaria posterior, como vimos al inicio de la clase, y lo que hace es que disminuye la tensión anterior y con eso, en consecuencia, disminuye la tasa de falla del implante anterior y la pérdida de reducción. Es decir, en las fracturas tipo C, cuando hay un compromiso anterior, lo que hace las placas disminuye la tensión que se produce hacia anterior, entonces con eso disminuye la falla, ¿sí? Las desventajas es que puede generar prominencia del implante, complicación asociada a la herida y ruptura del material. La indicación es en pacientes obesos, en fracturas con minutas de sacros, sacro dismórfico severo, que vimos que no se puede utilizar en tornillos sacroiliacos o percutáneos, y en las fracturas inestables sin fijación anterior por el principio de uso que tiene la placa. Desventajas como la prominencia, complicaciones y ruptura, ya lo dijimos, apareció de vuelta, ¿sí? Esta es la forma de colocarla. Habitualmente se hacen 2 incisiones paralelas a nivel de la espina posterior superior, y de lo cual habitualmente se puede palpar y se puede reducir la fractura, y se coloca la placa, habitualmente placa de reconstrucción 3,5 recomiendan, porque la 4,5 genera aún más molestia del material. Y en ocasiones, si hay una fractura transforaminal, también recomiendo colocar un tornillo sacroiliaco porque le da compresión a la fractura y con ello mejora y nos permite dar carga más rápida. Cuando utilizar doble placa, eventualmente en paciente obeso con un índice más de 35, fractura bilateral de sacro o fracturas inestables verticalmente asociadas a fractura de Denis 2 o 3 sin estabilidad anterior, por ejemplo en pacientes que tienen lesión urológicas o lesión abdominal que no se puede hacer el tiempo anterior. Inicialmente se puede hacer la colocación de una placa para darle estabilidad posterior a la pelvis, ¿sí? Esta es la colocación de la doble placa. Habitualmente no se usa mucho, ¿sí? Y por último, otras técnicas quirúrgicas es montaje lumbopélvico, que hay muchos trabajos que hablan del montaje lumbopélvico, cuándo realizarlo y cómo. Y se reserva para pacientes que presentan disociación lumbopélvica, como vimos los tipos de fractura en H, en U, en lambda, etc. Para inestabilidad multiplanar, tanto en el plano vertical como horizontal, para fracturas sacras severas con minutas o bilaterales desplazadas, que no nos permite colocar ni tornillo ni placa, y para todo paciente que tiene una lesión neurológica por compresión, que primero debemos hacer una descompresión, se requiere también hacer un montaje lumbopélvico. Hay 2 tipos de montaje lumbopélvico, el montaje lumboilíaco de Norot y el montaje en triangulación de Schildauer. Como podemos ver en la imagen, el montaje lumboilíaco de Norot consiste en colocar tornillo a nivel de la faceta de L4, L5, a través del pedículo, perdón, del L4, L5, y hace una distracción entre L5 e ilíaco, y por colocarle 1 o 2 tornillos ilíacos, tal como demuestra la imagen. Habitualmente se hace un abordaje posterior habitual que hacemos, la disección, apertura de la fascia y la colocación del montaje, ¿sí? Y también recomiendo colocar un DTT para quitar también tensión. Acá se pueden ver que tiene un tornillo ilíaco, en este caso tiene 2, probablemente la fractura será más severa de este lado. Y esa es la vista lateral. Y el montaje en triangulación de Schildauer, descrito por Schildauer, él describe que hay que hacer una artrodesis o la colocación de tornillo a nivel del pedículo L5, eventualmente ir a L4, y a nivel ilíaco, y la colocación, luego, una vez que se hace el montaje, la colocación de un tornillo sacroilíaco percutáneo, en este caso, la colocación del tornillo para darle compresión a la fractura, ¿sí? Entonces queda un montaje en triangulación. Habitualmente uno puede hacer el montaje de L5 y a ilíaco.
pero lo que recomiendo ir a L4 porque eso le da mayor estabilidad al montaje y sobre todo si tiene lesión asociada a la faceta de L5 o tiene previamente una espondilolistesis, una protusión discal, etcétera, recomiendo ir un nivel por arriba ya para darle más estabilidad, ¿sí? Pero es más recomendable utilizar este sistema, el sistema de triangulación le da un poco más de estabilidad y lo que permite es una carga precoz en el postquirúrgico, eso es muy importante. Desde el postquirúrgico del día +1 permite hacer primero una carga parcial y luego a partir entre la cuarta y sexta semana una carga completa. Por último, vamos a presentar un caso clínico, que este es del hospital. Es un chico de 28 años de San Francisco, que trabaja en una fábrica láctea. El único antecedente, no tiene ningún antecedente, perdón, tuvo un accidente de moto versus camioneta. Golpea su moto con la camioneta, sale despedido, impactando en el asfalto. Al principio, por supuesto, tuvo un trauma de cráneo grave con requerimiento de ARM, internación en terapia prolongada. En el hospital de origen le colocaron un tutor externo, en lo cual si vemos, digamos, la colocación no era una colocación muy estable, pero bueno, con eso estuvo una semana y luego lo daría en un centro de mayor complejidad. Viendo la tomografía lo podemos clasificar en una, según AO, en una tipo C, según de Young-Burgess, en un procesamiento vertical, y tiene una fractura sacra Dennis zona 2 o transforaminal. Bueno, lo que se planeó esta cirugía, hacer una reconstrucción anterior con una placa de reconstrucción y a nivel posterior hacer un montaje lumbo-ilíaco. Tal como demuestra la radiografía, tuvo muy buen resultado, muy buena recuperación. A las 6 semanas ya estaba con cara completa. Como una recomendación, al tener una fractura Dennis zona 2 o tipo B, lo que se puede hacer es además colocar un tornillo sacroilíaco para darle compresión a la fractura. Pero anduvo muy bien sin ningún inconveniente. Conclusiones: la fractura sacra siempre hay que descartarla, entramos en alta energía, hacer un rápido diagnóstico y un tratamiento precoz, conocer la alternativa de tratamiento y requiere un manejo multidisciplinario para evitar complicaciones prevenibles. Eso es todo. Muchas gracias a los que están. Felicitaciones a los más grandes que han cumplido, han terminado. Y bienvenido a los tres más chicos.